Muy buenas tardes a todos y gracias por atender la invitación de la Fundación Pablo VI a este acto de presentación de un libro que, para empezar, y por si la gente se distrae en el curso de las conversaciones, que se lleve una idea muy clara, vale la pena leerlo. Vale la pena leerlo. Si del resto no escuchan, ya no tiene importancia. Lo importante es que ustedes ya se vayan con la idea clara de que este libro merece unas horas de lectura y después las horas de reflexión que lleva consigo. El título es El experimento americano, un sueño y una identidad, que por lo que verán después de lo que les voy a explicar, tiene ya en sí mismo un compendio, una síntesis de lo que el libro en el fondo es. El libro merece, para empezar, el elogio de su autor, pero resulta que la mayor parte de la gente que está en esta sala hoy conoce al autor mucho mejor que el presentador. Por lo tanto, en un 85% me ahorro los elogios porque probablemente quedaría corto en ellos y no quisiera incurrir en ese defecto. Pero lo que nos enseña este encuentro y este libro es la utilidad de los intercambios. Los intercambios entre países. Los intercambios entre países producen y despiertan curiosidad, producen muchas obras de viajeros, producen comentarios de viajeros. Y de esos viajeros algunos se limitan a consumir turismo, consumir viaje. Hay otros, sin embargo, que se molestan en comprender la realidad por la que viajan, en interpretarla y en transmitirnos la impresión y la interpretación de esa experiencia. Y yo creo que en este caso Jesús Avezuela es donde se encuentra. Jesús Avezuela no ha hecho turismo, no ha consumido viaje. Jesús Avezuela lo que ha hecho es interpretar una realidad nueva para él, fascinante, transmitirnosla después para el deleite en este libro que, vuelvo a repetir, vale la pena de ser leído. A mí personalmente me han parecido particularmente atractivos los 5 primeros capítulos, porque tratan de distinguir o identificar los elementos que han definido América desde su formación en el siglo XVIII. Y el tema es fascinante, si lo hay, y ha merecido la atención de miles de autores. Y no debe nadie sorprenderse por ello. Imaginemos por un momento que en nuestro mundo de hoy un grupo de ciudadanos, pongamos por casualidad que de Barcelona, descontentos con su situación, emigran a un planeta nuevo y alcanzan un acuerdo para crear un país nuevo y que ese país nuevo evoluciona como han evolucionado los Estados Unidos de América. Me pregunto cuánta tinta no habría merecido analizar este fenómeno. Pues esto es lo que ha ocurrido aquí desde el siglo XVIII. Se empezó ya entonces a estudiar y sintetizar el ser de América. Y desde los primeros autores y viajeros hasta Tocqueville, o Schlesinger y evidentemente hasta Venezuela, el estudio continúa y va a continuar. Este libro desgrana, en mi opinión, la evolución del calvinismo originario de los Estados Unidos y su evolución hacia un pragmatismo puritano, en ocasiones cínico, que dará pie a lo largo de la historia a contrastes, a veces brutales, entre ética y acción política, cuyos efectos no se circunscriben al país, sino que trascienden al resto del mundo, que lo recibe entre la complacencia, la perplejidad, la indefensión o la indignación. Y el binomio proamericano o antiamericano está en el germen de este interés y de esta inquietud. Evidentemente, el autor no pasa por alto el formalismo religioso de la retórica política norteamericana, que tanto conviene a la construcción del sueño americano o al destino de América que un pueblo elegido interpreta y persigue y cuya interpretación dejo probablemente al prologuista del libro. El proyecto en sí es enormemente ambicioso. Es algo así como querer contener el océano en una pecera. Pero la capacidad de análisis y de síntesis de Jesús Avezuela le lleva a conclusiones que se resumen en palabras o en conceptos que aparecen en el título y en el capítulo 12. Las palabras o los conceptos son experimento americano, sueño
americano. Individualismo, un elemento geográfico dominante. Pragmatismo, quizás sea la razón por la que América es capaz de asimilar acontecimientos a un ritmo y una velocidad superior a la que tienen las sociedades europeas. El caso de Berkeley y el 68 en París son probablemente un ejemplo muy claro. Religiosidad, comunitarismo y yo diría simplicity. Simplicity, que es un ejemplo que saca de la presentación del logo de Apple y que me llama poderosamente la atención en el sentido de que probablemente sintetiza mucho la forma de comunicar y de recibir la comunicación la sociedad norteamericana, y que va en contra de esa comunicación europea y continentalmente europea que apunta a una cierta pedantería para demostrar la sabiduría del que habla. La simplicidad en el mensaje implica una facilidad de comprensión dirigida a una inmensidad de personas que deben asimilar un mensaje, y para esa inmensidad no hay multiplicidad de mensajes, porque la eficacia del mensaje es el que sea único y directo. Hay una contemplación, finalmente, de la historia norteamericana, de su fundación sin nostalgia y más bien como una constatación de que sigue plenamente vigente. Y todos estos elementos reaparecen en algún momento en las grandes crisis, con la discriminación racial, la desigualdad económica, la decadencia, la influencia como gran potencia mundial, la inseguridad nacional. Todo ello viene ilustrado en este libro con una brillante, abundante, moderna y antigua bibliografía que hace del libro un ejemplar de enorme complexión y de enorme complejidad intelectual y bibliográfica. La esperanza no debemos dejarla de caer, y es que habrá más obra, siempre y cuando sea de calidad. Será como la que estamos presentando hoy de Jesús Obezuela, y si Jesús se dedica a seguir pensando en América, volveremos a presentar, si nos lo permite, libros del mismo interés que el presente. Muchísimas gracias, y cedo la palabra a mi colega Stuart Tuck, de la Embajada Norteamericana, que supongo que sabe de lo que habla, porque nosotros somos todos unos outsiders, no sé cómo se las va a apañar. Bueno, yo creo que el punto de vista don Salvador Vives, don Alberto Aza y obviamente el excelentísimo señor don Miguel Herrero de Miñón. Debo confesar que me llevó más tiempo de lo que yo esperaba a leer todo el prólogo del libro que escribió Miguel Herrero, no porque no fuera interesante, sino porque tuve que detenerme cada párrafo para buscar una nueva palabra en el diccionario. Pero pude aprender muchísimo, así que muchas gracias, don Miguel. Mi satisfacción en participar en este evento en particular radica en que este acto se encuadra dentro de los cometidos que me resultan más gratos como consejero de diplomacia pública de la Embajada de los Estados Unidos en España, el intercambio internacional educativo, como ya se ha mencionado. Este excelentísimo libro lo ha escrito un becario, si lo entiendo bien, del German Marshall Fund. Sí, fue correcto, Jesús. Y él tuvo la oportunidad de conocer mi país a primera mano. Este conocimiento le motivó para estudiar el carácter nacional americano. Y en esto sigue la gran tradición de Alexis de Tocqueville y otros observadores externos que han visitado mi país, viajado por él, y al salir han hecho saber sus valoraciones de nuestra potencial y carácter nacional. Hay algunos que se molestan cuando extranjeros nos evalúan, pero yo no. Hay que cuando nos juzgamos a nosotros mismos, o nos juzgamos muy duros o muy suaves, pero pocas veces de manera acertada. En cambio, el forastero sincero nos puede ofrecer un espejo que no engaña y del cual por eso podemos sacar gran provecho. Jesús Obezuela es uno de esos observadores y le felicito por eso. Jesús pudo tener su experiencia en Estados Unidos gracias al German Marshall Fund
Y actualmente yo codirijo otro programa de becas muy conocido en España que también fomenta el conocimiento mutuo de las realidades a uno y otro lado del Atlántico. En este caso, el programa de becas Fulbright, del cual soy copresidente de la Comisión Fulbright España-Estados Unidos. Como deben saber, o espero que saben, o que ya van a saber, las becas Fulbright permiten que estudiantes e investigadores españoles y norteamericanos residan en uno y otro país para realizar actividades académicas y de investigación. Uno de los mayores beneficios de este programa es vivir la realidad del otro país y conocer a sus gentes. En este año, en 2018, celebramos el 60 aniversario del programa Fulbright España-Estados Unidos. Desde el año 1958, más de 9,000 becarios han conocido personalmente el otro país gracias a este programa. Jesús ha escrito un ensayo muy bien documentado sobre cómo se ha desarrollado la identidad nacional de mi país desde su fundación hasta la actualidad. Él traza en su obra cómo se ha definido y descrito el carácter americano. También indica cómo dicho carácter ha configurado la construcción política de mi nación. El autor se ha basado en sus amplias lecturas de las obras de diversos autores que a lo largo de 242 años de historia de los Estados Unidos se ocuparon de estos asuntos, además de su propia experiencia en mi país. No tengo duda de que este libro aquí contribuirá a un mejor conocimiento de mi país entre el público español. Y por eso estoy muy agradecido. Gracias, Jesús. Salvador Vives tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Lo primero, corregir un pequeño error, y yo no soy ilustrísimo, que solo soy señor. Ahora, perdón. Dar las gracias a Jesús Abezuela por haber escrito este libro. Jesús comenta que este libro lo escribió en notas, ¿no?, mientras hacía esa tesis en Estados Unidos, pero bueno, ese puede ser el origen del libro, pero yo doy fe de que luego lo ha elaborado, reelaborado, pensado, repensado, vuelto a pensar muchísimas veces. Pues probablemente sacándole horas al sueño, a su mujer, a sus hijos, por lo tanto hay que darle las gracias. Este libro tiene una característica que a la editorial yo creo que nos gusta mucho, y es que es un libro de una persona del derecho, desde el mundo del derecho, que reflexiona sobre algún aspecto de la realidad de una forma global. Entonces, creo que es un libro que conecta muy bien con lo que la editorial Tirán representa y hace, y que por lo tanto para nosotros no ha sido nada difícil aceptarlo, apadrinarlo, editarlo y hacer por él todo lo que podamos. Como ustedes saben, hay muchas editoriales jurídicas que se cierran en el mundo del derecho. Nosotros, mientras María José y yo estemos aquí al frente, no vamos a hacer eso. Recuerdo la propuesta del libro de Jesús hace muchos años, que se llamaba Homo Americanus, ¿te acuerdas? Que le llamabas Homo Americanus, menos mal que no le pusimos ese título a Jesús, y luego le hemos puesto menos mal que no le pusimos ese título, y que le hemos puesto un título que yo me parece mucho más adaptado a la realidad. Bien. Sobre el libro yo voy a hablar muy poco porque con las personas que hay aquí tendría poco sentido, pero sí que voy a decir 3 o 4 características que a mí me parecen bastante relevantes del libro. Lo primero es que este es un libro de excelencia, no es un libro de un señor que se le ha ocurrido una ideíta sobre los Estados Unidos, ni muchísimo menos.
Este es un libro de un señor que ha ido a Estados Unidos, que ha leído mucho sobre el asunto. Es un libro muy culto, como dice don Miguel Herrero en el prólogo, muy culto, con muchas citas, y que por lo tanto para nada es un libro de ideas o de ideitas sobre lo que podrían ser los Estados Unidos de América. En segundo lugar, es que es un libro de muy fácil lectura. Si alguno de los que estáis aquí lo habéis leído, se lee muy rápidamente, deshaciendo esa dicotomía que muchas veces se plantea entre libro culto y libro aburrido. Es un libro culto y para nada, pero para nada, es un libro aburrido. Es un libro que además, aunque podríamos decir que pertenece al género ensayo, pero es un ensayo un poco extraño, porque es un ensayo que lo que hace es explicar el experimento de Estados Unidos de América, no diríamos desde una forma a priorística, sino que lo que hace es coger determinadas etapas históricas que considera que son las que han conformado el carácter nacional de Estados Unidos de América. En este sentido, se parece muchísimo a un libro que tenemos editado en la editorial, muchísimo en cuanto a su estructura, que se llama Historia de las Españas, que dirige el profesor John Romero, el catedrático John Romero. Se parece muchísimo en cuanto a su estructura. Si te lo lees, verás que tenéis la misma idea de cómo se construye un ensayo sobre lo que hoy es Estados Unidos. Por lo tanto, es un género de alguna forma incalificable. Por otro lado, es un libro que demuestra una grandísima capacidad de síntesis. Es muy difícil explicar lo que son los Estados Unidos. Cualquiera que los conozca, yo los conozco un poco, desde luego no tanto como el autor, sabe que es que aquello es un continente, es un continente multicultural, geográficamente totalmente diverso, con estados, con historias muy diferentes entre sí. Por lo tanto, llegar a una síntesis es algo que no es sencillo. Es algo que no es sencillo. Quizá lo que define a los Estados Unidos, retomando la idea de Habermas del patriotismo constitucional, no en tanto cuanto patriotismo constitucional no nos une nada geográficamente, ni racialmente, sino que nos une una idea de lo que debe ser el mundo. Y el autor, en este caso Jesús, pues realmente capta muy bien esa idea, capta muy bien la idea base de lo que es los Estados Unidos. Y para animarle, yo echo de menos una segunda edición de este libro, a la que ya te animo a iniciar, porque es un tema que es infinito, es que podríamos hablar de las relaciones USA-España, de la multiculturalidad en Estados Unidos, cómo está afectando a la idea base de Estados Unidos, a profundizar en el tema de la religión, que aunque la abordas mucho, pero es que es inabordable, es que es inagotable, y a muchas otras aspectos que podrían dar para este libro y 10 más, y para los que Jesús está plenamente preparado. Pues muchas gracias Jesús por haber escrito el libro y por haber confiado en él. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Miguel Herrero, prologuista. Y admirador del libro. Correcto. Yo suscribo lo que Alberto Aza ha dicho al comienzo de su intervención, de que lo bueno sería que todos los presentes adquirieran el libro, si pueden adquirir 2 ejemplares mejor, y además lo lean, porque es un libro verdaderamente grato de leer e ilustrativo si se lee con atención. Pero dicho eso, yo querría empezar muy brevemente preguntándome para qué sirve la presentación de un libro, por qué estamos aquí. Pues miren, yo creo que siendo realista sirve para lo siguiente. El escritor duda mucho que alguien lo lea y hace bien. Por mucho que se le elogie, después aquí no se lee nada. Y la editorial duda mucho que se vaya a comprar. Tampoco se esfuerza mucho en distribuir, porque la distribución es lo único caro que hoy tiene que pagar la editorial. La impresión todo el mundo sabe que ahora es muy, muy barata. Entonces, ¿para qué sirve la presentación? Pues la presentación le da la ilusión al autor e incluso a la editorial de que el libro va a tener eco. Tampoco tiene ningún eco, porque ya los periodistas están hartos de las presentaciones y no dedican una línea al episodio.
de esto que estamos aquí, una audiencia tan cualificada y una mesa tan distinguida como la presente, no se va a enterar nadie. Entonces la presentación sirve simplemente para ilusionar al autor y eventualmente a la editorial. En el fondo dicen, bueno, esto si alguien hiciera una recensión, alguien la leería. Primero, nadie hace las recensiones ya, porque como nadie los lee, nadie puede recensionarlos. Pero nadie lee las recensiones tampoco, sino que se cita de memoria. Por lo cual es posible que alguien termine atribuyendo a Vezuela la democracia en América de Tocqueville, tantas veces citada aquí. Pero esta es la realidad, no hay que hacerse ilusiones. Dicho eso, yo creo que hay dos tipos de presentaciones de libros o de prólogo de libro o de recensiones de libros. Uno, los que explican lo que el autor dice, pero para eso lo mejor es leer el libro. Y otro, quien considera que cualquier comentario de un libro, sobre todo si el libro es interesante, debe no repetir el pensamiento del autor, sino indagar la parte impensada de toda obra de pensamiento, que es lo más importante de cualquier obra. Es decir, ¿qué es lo que eso suscita en el lector? Bueno, a mí me gustaría saber hacer ese segundo tipo de presentación o de análisis, pero me considero bastante incapaz de hacerlo. Pero, en fin, por decir algo, lo que me suscita, primero me suscita notable admiración. Me suscita notable admiración porque todo lo que se ha dicho aquí yo creo que es verdad y se ha quedado corto. Un señor que va unos meses a Estados Unidos, estudia detenidamente el fenómeno, se esfuerza en tomar una serie de datos y de leer una amplia bibliografía y después hace un ensayo a la vez que hace una tesis doctoral y que cumple con sus obligaciones de letrado del Consejo de Estado y con la práctica del derecho, y bueno, pues me parece que es algo digno de admiración. Y me admira más porque lo que revela es que los españoles, que ya salimos desde hace años fuera, estamos aprendiendo a valorar lo de fuera, porque ha habido una larga época en que primero los españoles no salían. Cuando Ortega salió en 1906 a Marburgo, no le faltaron críticas aquí. Cuando Zaragoza tuvo intensos contactos con la filosofía de Lovaina, aquí se le acusó de modernista, pecado terrible, y entonces se fastidió su carrera eclesiástica y la cultura eclesiástica española para mucho tiempo. Pero después yo recuerdo, no recuerdo, pero tengo los datos en la reciente publicación de la correspondencia de Castillejo con los becarios de la Junta de Ampliación de Estudios, de la cual era factotum y además muy positivo para la vida intelectual española. Bueno, pues consideró que por qué se iba a estudiar la psicología pedagógica de Claparède. Lo que había es que copiar exactamente la enseñanza francesa, que es lo que ya habíamos hecho. ¿Por qué íbamos a hacer otra cosa? Bueno, pues eso revela que hemos dado un gran paso adelante cuando resulta que los españoles salimos fuera más que antes y además nos enteramos de lo que ocurre fuera y lo valoramos. No repetimos esa historia de los estudiantes que iban a Inglaterra y se quejaban mucho de que no sabían hacer tortilla de patatas los ingleses. Claro. Bien, de manera que, segunda cosa que quiero decir, el libro es admirable no solo por el autor, no le han faltado elogios, y yo los suscribo todos, sino además por lo que supone de mejora del talante intelectual español. El libro es un libro entusiasta, lo cual yo creo que es una buena cosa. Se escribe sobre lo que se ama. Ya lo decía Renan cuando hizo la vida de Jesús. Yo solo escribo sobre lo que amo. Bueno, pues en fin, demuestra una gran admiración hacia los Estados Unidos, un gran afecto hacia los Estados Unidos y en consecuencia, pues el libro es entusiasta. Yo, cuando haga la segunda edición, le sugeriría seguir teniendo el mismo afecto y admiración por los Estados Unidos, pero que rebajara su entusiasmo. Porque, claro, por ejemplo, se habla del sentimiento de comunidad en los Estados Unidos. Eso es cierto. Pero no es menos cierto que los Estados Unidos está siendo la tierra de elección de lo que se llama comunitarismo, que es la negación de la comunidad y la sustitución por comunidades sectoriales muy concretas. En su momento, el poder negro fue
un ejemplo máximo de lo que se entiende por cultura comunitarista. Bueno, pues eso es una cosa que habría que destacar. Hay sentimiento de comunidad, pero se van abriendo pasos, alternativas a ese sentimiento de comunidad. Hay quien dice, y conoce bien el tema, que los evangélicos están llegando a constituir una comunidad interior a la comunidad americana. Se habla del factor religioso, y es cierto. Yo echo de menos que no mencione una obra clásica sobre el tema, que es la de Herbert, Catholic, Protestant and Jews, que creo que es del año 34 más o menos, pero en la que se señala cómo la identidad religiosa americana ha conseguido hacer una síntesis de estos tres legados. Lo que ocurre es que desde los años 90 en los Estados Unidos hay una Ven ustedes como estoy senil, ya no me salen las palabras. Proliferación de factores religiosos mucho menos clásicos que los protestantes, católicos y judíos, e incluso hay una corriente importante en la jurisprudencia americana a partir de los años 90 y en la prensa americana, recuérdense unos grandes reportajes del New York Times sobre la necesidad de laicizar la identidad americana. Cuando todo el mundo sabemos que los Estados Unidos pasa por ser, y efectivamente es, merced a la primera enmienda, un estado de rigurosa separación entre iglesias y Estado, y que pasa por ser, y con razón, uno de los más religiosos del mundo. Pero eso también hoy puede ponerse en tela de juicio, al menos como tendencia. Y pasamos al destino manifiesto, ¿no? El destino manifiesto de los Estados Unidos es evidente y le ha hecho realizar a través de 200 años largos lo que el presidente Nixon llamaba una historia orgullosa. Y con razón. Lo que pasa es que eso lo dijo Nixon en el momento de la retirada de Vietnam, lo cual también parecía una cosa muy casual, ¿no? Pero yo creo que fue y es una historia gloriosa y que con razón los americanos están orgullosos de su destino manifiesto que hasta ahora ha beneficiado al mundo entero. Pero no hay que pasarse de entusiasmo por eso, porque yo pienso a veces, y conste que soy muy americanófilo y lo he demostrado cuando era impopular serlo, que el In God We Trust del billete se parece mucho al Gott mit uns del uniforme alemán que se heredó del prusiano. Y en eso hay que tener cuidado, que el destino manifiesto no termine identificando la geografía y el legado plurirracial que hoy felizmente tiene y practica en los Estados Unidos con lo que podría llamarse su tierra y sangre, que también es un lema que ha estado muy de moda en mucho tiempo. Felizmente la identidad americana, y se ha hablado aquí de patriotismo constitucional y con esto termino, no se reduce a la Constitución. La Constitución, por supuesto, es una pieza muy importante de esa identidad, pero los americanos no han caído en la gran cursilería germana del patriotismo constitucional, que es un concepto rigurosamente vacío. Rigurosamente vacío, no quiere decir nada ni sirve para nada. Yo sobre eso he escrito bastante y pienso seguir insistiendo en él. El patriotismo constitucional es una gran cursilería y los americanos tienen una constitución muy valiosa, tienen una constitución madre del constitucionalismo occidental, están muy orgullosos de ello, pero su patriotismo estima la Constitución, pero tiene otros muchos factores de integración. Una persona por muy admirada, don Antonio Trujol, profesor de internacional en Madrid hasta su muerte hace unos años, y que no era nada sectario, era un hombre absolutamente conciliador. Una vez, después de hablar mucho sobre los Estados Unidos, me dijo: Herrero, usted debía escribir un libro semejante a uno que escribió un alemán, Müller, sobre el legado de los Estados Unidos al derecho internacional, diciendo: ¿por qué no escribe usted diciendo cómo los Estados Unidos han destruido el derecho internacional? Y dije: hombre, me parece injusto, porque han hecho tantas cosas valiosas en pro de la comunidad internacional que no se le puede acusar.
de algún resbalón que efectivamente han dado con grave daño del derecho internacional desde desde la guerra de Cuba, desde la guerra de México hasta la actualidad. Pero en fin, yo creo que las sombras son excusables cuando las luces son tantas, y un mérito del libro es poner el foco en las luces. Ahora, en la segunda edición rebaja la luminosidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Por lo menos la presentación del libro sirve para que 4 personas hayan leído el libro, que no está mal. Si esté en una situación pesimista, el saldo es bastante positivo. Bueno, no lo hemos leído entero. Ya. Jesús, por favor. Pues muchas gracias, consejeros, presidente de la editorial Tirán, compañeros del Consejo de Estado, compañeros de la Fundación y amigos todos. El primer capítulo de toda presentación del libro y sobre todo de un autor es dar las gracias. Quizás tal y como está la actualidad hoy en día, el primero sería dar un poco de tranquilidad y decir que ha superado el test de plagio, ¿no? Pero en este caso no. Yo la verdad que voy a ser clásico, no voy a entrar por ahí y voy a empezar por 2 agradecimientos. El primero de ello es a todos ustedes, a todos vosotros, por haber tenido la gentileza de acudir a este acto de presentación, aunque las presentaciones, como decía el consejero Miguel Herrero, pues no son precisamente de lo más valiosas, y aparte que hemos tenido el mal tino de ponerle un día de Champions, que eso es pecado mortal en Madrid. El segundo agradecimiento fundamental es a Salvador, a Salva, a la editorial Tirán lo Blanc, a María José, que desde el primer día pues han tenido todo el apoyo, me han dado todo el apoyo del mundo, me animaron a escribir, me animaron a publicarlo y aquí estamos. Al embajador de Estados Unidos, a Richard Duke Buchan III, y al consejero para la diplomacia pública que aquí está en su representación, muchísimas gracias. Y también muchas gracias a quien preside esta mesa, al consejero de Estado, don Alberto Aza, que muy amablemente pues, aceptó desde el primer minuto mi invitación para presidir este acto. Pero la historia de este modesto ensayo que ahora se presenta tiene un destacado agradecimiento que está en su mismo origen, ya ha salido aquí, es la Fundación German Marshall y muy especialmente el consejero de Estado Miguel Herrero de Miñón, autor del prólogo de este libro y a quien sinceramente le debo todo este trabajo. La German Marshall, como saben, es una fundación que se creó cuando se puso fin al Plan Marshall. En lugar de, cuando ya dejamos los europeos de necesitar la leche en polvo, todo el dinero que nos daban a Europa, pues lo acabaron destinado a un fondo. Con ese fondo hicieron unas grandes becas y que el destino de estas becas era fundamentalmente encandilar y entusiasmar a los europeos que íbamos a Estados Unidos y que nos enseñaban pues, la magnificencia y la grandiosidad de este país. Se preguntarán qué tiene que ver todo esto con el libro que le presentamos. Y la verdad que todo esto, como muchas cosas en mi vida profesional, pues tiene su hilo con el Consejo de Estado. En concreto, en el año 2000, hacía ya un par de años que había ingresado en el cuerpo de letrados del Consejo de Estado, un jueves de comisión permanente, pues Miguel Herrero me ofreció la posibilidad de proponerme como candidato para las becas de esta prestigiosa fundación. Obviamente no dudé ni un segundo en aceptar, pasé las correspondientes entrevistas y los comités de selección que había y así empezó esta pequeña aventura. Cuando fui allí, aterricé en Dallas Airport International, el aeropuerto de Washington. Me encaminé hacia el mostrador de información central del aeropuerto, donde había sido convocado junto con el resto de europeos. Y el citado punto de información estaba atendido por un hispano. Un hispano muy amablemente que tardaron en llegar el resto de colegas europeos y me explicó pues el transporte, cómo se tenía que mover uno por Washington, qué tal era el hotel, bueno, se conocía absolutamente todo. Al poco ya llegaron los becados, el resto de europeos, y bueno, pues ya empezamos todo nuestro periplo por todas las ciudades, Miami, Washington, Nueva York, en fin, todas las ciudades americanas. Tuve el honor, la verdad, de asistir a encuentros con personalidades de reconocido prestigio, sociología, del derecho, de economía, y un auténtico lujo. El verano siguiente volví con Marifé ya para comenzar una estancia en la Georgetown con mi tesis doctoral sobre la intervención de la presidencia de los Estados Unidos en las agencias. Era consciente que en un solo año
Estados Unidos había cambiado muchísimo. En medio había ocurrido el fatídico atentado del 11S, de las Torres Gemelas, constantes amenazas terroristas, la seguridad de los aeropuertos era terrorífica, pero acabamos aterrizando en el mismo aeropuerto, en Dallas Airport International. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando ya sorteamos todas aquellas medidas de seguridad, recogí nuestro equipaje, que al salir al hall del aeropuerto me encontré en el punto de información aquel hispano que hacía año y pico pues me había atendido tan amablemente en aquel punto de información. Y la verdad que me acerqué, le saludé, se lo dije, le presenté a Marifé y le contamos el motivo de nuestro viaje. Y el hombre, el hispano, pues la verdad que absolutamente agradecido, quizás también tengo que reconocerlo, un poco aburrido en aquel momento, nos contó su historia. Nos contó la historia suya particular. Era un señor que había nacido en Perú, que llevaba 62 años en Estados Unidos, que era un excombatiente de la guerra del Vietnam, llevaba todo tipo de metralla por todo el cuerpo, pero lejos de renegar, trabajaba como voluntario ya con una edad avanzada en el aeropuerto. Y su última frase, después de contarnos toda la historia, fue: es lo menos que yo podía hacer por este país. La verdad, aquello me dio una envidia enorme. O sea, no me puedo imaginar esta escena en el aeropuerto de Barajas y en el aeropuerto del Prat. Y me conectó pues, con esa conocida frase que todos bien ustedes conocen de Kennedy, de no preguntes qué hace tu país por ti, ¿no? Sino qué puedes hacer tú por tu país. Y, en fin, me condujo a interesarme de una manera especial pues, por todo eso que llaman los psicólogos, aquí hay algún psicólogo, a la cultura organizacional o el carácter nacional. Este interés pues, acabó reforzándose cuando una de las primeras y brillantes intervenciones en la Georgetown, creo recordar que era un discípulo de John Gunter, nos dijo lo siguiente: la nación americana puede ser una mezcla compleja y milagrosa de gentes, de geografías, de historias algunas nefastas, de información periodística alguna también controvertida, de análisis políticos y sociales, de pinturas de caracteres, de biografías, de especulaciones, de chismorreos. Pero dijo seriamente: pero miren, por encima de todo resuena nuestra extraordinaria fe en nosotros mismos y en nuestra propia nación. Para eso hemos sido deliberadamente fundados sobre una idea nueva de la que no nos podrá privar ningún poder, y dijo, ni nuestros propios políticos. Y así, pues paralelamente a estos trabajos de mi tesis doctoral, pues comencé a desarrollar, como decía Salvador, pues algunos trazos sobre este carácter nacional y el norteamericano como una idea pues, de afrontar la vida, al menos desde la perspectiva de un europeo, como era yo allí, diferente a la del viejo continente. El libro, como habrán visto, pues siguiendo un poco la propia cronología, va contando a modo de anécdotas, ya lo decía también el presidente de la editorial, pues desde el primer sueño de los padres peregrinos, a pesar de las muchas penurias. Tuve, por ejemplo, la oportunidad de estar con el conocido columnista del Washington Post, Neal Pierce, en un cementerio muy pequeñito entre los lagos de New Hampshire, fantástico, donde había enterrada solo una familia, y bueno, pues nos explicó que allí estaba un matrimonio donde había perdido los 6 hijos que tuvo entre 10 y 1 año, pues en aquellos primeros asentamientos con aquellos duros inviernos de esos primeros años de entrada. En fin, voy contando historias, algunas, la verdad, quizás leyendas, más que historias de la independencia americana, de la Constitución, del siglo XIX, guerra civil, de los Roosevelt, de los Wilson, del crack del 29, por ejemplo, lo cuento a través de una carta de Groucho Marx. Le he reproducido un pequeño trocito. Decía Groucho Marx, contó el crack del 29 de la siguiente manera. Dice: mi sueldo semanal era de unos 2.000, pero esto era calderilla en comparación con la pasta que yo ganaba teóricamente en Wall Street. Disfrutaba trabajando en la revista, no lo dudo, pero el salario me interesaba bastante poco. No tenía asesor financiero, pero ¿quién lo necesitaba en aquel momento? Podía cerrar los ojos, apoyar el dedo en cualquier punto del enorme tablero mural bursátil y la acción que acababas de comprar empezaba inmediatamente a subir. Un día subí a un ascensor en el Hotel Copley Plaza en Boston y el ascensorista me reconoció y me susurró lo siguiente: mire, hace un ratito han subido 2 individuos, señor Groucho. ¿Sabe? Eran peces gordos, de verdad. Vestían americanas cruzadas y llevaban claveles en las solapas. Hablaban del mercado de valores y oí que uno le decía al otro: ponga todo el dinero que pueda en United Corporation. Le di $5 al ascensorista y corrí rápidamente a la habitación de Harpo.
Le informé inmediatamente acerca de esta mina de oro en potencia con que me había tropezado en el ascensor. Harpo acababa de desayunar y todavía iba en batín. Me dijo: en el vestíbulo de este hotel, Groucho, están las oficinas de un agente de bolsa. Espera a que me vista y vamos a comprar estas acciones. Harpo, le dije, pero estás loco. Si esperamos hasta que te hayas vestido, estas acciones pueden subir hasta 10 enteros. De modo que con mis ropas de calle y Harpo todavía con su batín, corrimos hacia el vestíbulo, entramos en el despacho del agente llamado Gordon y en un santiamén compramos acciones de United Corporation por valor de $200.000, con una garantía del 25%. Dice Groucho: como estas anécdotas tenía una cada día, y lo más sorprendente del mercado era que nadie vendía estas acciones. Y termina diciendo: pero llegó el día. Era el día del hundimiento final, un jueves del mes de octubre de 1929. El asesor Gordon, que se había convertido ya en mi gran amigo, me telefoneó desde Nueva York. Y todo lo que me dijo fue lo siguiente: querido Groucho, la broma ha terminado. Seguidamente escuché un secuestruendo. Antes de que yo pudiese contestar el teléfono, se había quedado mudo. Se suicidó. La confidencia del ascensorista de Boston respecto a United Corporation se saldó con $3,50. Las acciones de Goldman Sachs que compré a 156 apenas costaban $1 por acción. Pues bien, estas son algunas de las muchas historias que he acabado recogiendo en el libro para contar algunos de estos episodios en la lucha de derechos civiles, más de media docena de guerras, escándalos públicos, así hasta llegar un poco a todo lo que es la nueva era tecnológica, que titulo de la manzana de Newton a la manzana de Steve Jobs, a la que hacía alusión también el presidente de la mesa. En esta última época me detengo en algunos capítulos, como en el de las Torres Gemelas. Lo cuento a través, supongo que lo conocerán, de un libro no traducido todavía en España, Why Do They Hate America. Fue una señora en la Quinta Avenida, en medio del caos, en medio del atentado, cuando gritó, y fue grabada por una cámara de la CNN, estaba gritando desaforadamente: ¿por qué odian a América? ¿Por qué nos odian?, ¿no? A partir de ahí a partir de esta frase se generaron muchos debates. Senadores de un partido y otro contestaron aquella pregunta de la pobre anciana. Por supuesto, me refiero posteriormente al fenómeno de la Obamamanía, a través de la famosa historia o lema Yes We Can, el sueño de mi padre y un hombre negro, y así hasta la llegada del actual presidente Trump. Y sobre la base de todo ello, la pregunta que finalmente me hice es si podía hablarse de un experimento americano. Como ya se ha dicho, la expresión experimento americano, pues evidentemente no es original mía. La han utilizado a lo largo de toda la historia prácticamente todos los presidentes y, por supuesto, se ha utilizado en la última campaña entre Hillary Clinton y Trump. Y el primero que lo hizo fue precisamente el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, en su discurso de investidura, en el sentido de considerar que al pueblo americano se le había confiado un experimento, un destino, como decía Miguel Herrero, el de mantener encendido el fuego sagrado, decía en su discurso, de la libertad y velar por el modelo republicano de gobierno. Los primeros americanos creían que estaban haciendo algo nuevo. Esa idea es reiterada de un modo u otro a lo largo de toda la historia americana, a través de la historia del political experiment, invocada por los padres fundadores Madison, Jefferson, Hamilton. Entendieron la República Americana, en palabras de Schlesinger, como una hipótesis frente a la historia. Cuando llegué a Estados Unidos en este periplo que les he contado, en la gran conferencia inaugural impartida allí en la German Marshall por el conocido sociólogo Gary Weber, comenzó con estas palabras. Nos decía: el individualismo, la capacidad de superación de uno mismo, el denominado leadership, el pragmatismo, la conciencia de comunidad, la robusta sociedad civil, el voluntariado o, en definitiva, el sueño americano, son valores que os pueden sonar atópicos en los oídos de un foráneo, pero verdaderamente nos siguen representando y han constituido un papel extraordinario en el devenir de Norteamérica. Ello, decía, nos permite concluir que el experimento americano se sigue consolidando. Y la verdad que estas palabras pues, estuvieron repicando, como les decía, en mi cabeza durante mi estancia, y es en suma la cuestión que se plantea este libro, de si perviven estos valores y que quizás lo haga, pues, como decía Miguel Herrero, con un entusiasmo desmedido. Es cierto, soy consciente de que no son pocos los acontecimientos, especialmente en la vida pública norteamericana, pues que permiten en ocasiones poner en duda, o más que en duda, la vigencia de estos valores. Pero el lema que hoy sigue subyaciendo en sus acciones, en la universidad, en la empresa, en la calle, en sus campañas,
yo creo que sigue apelando a esa capacidad de superación de los americanos, a sus orígenes histórico-políticos, a la conciencia de comunidad, a seguir soñando en los proyectos de cada uno y, en definitiva, a los valores que han venido representando América y que, a mi juicio, han forjado un carácter nacional. Insisto, pueden sufrir, como todos, grandes recesos y reveses, pero hay que reconocerles que tienen una capacidad de resurgir. Y hablaba antes de la Obamanía, basta el final del discurso de la gran victoria de Obama en el Gran Par de Chicago. Si todavía queda alguien, decía por ahí, que aún duda de que Estados Unidos es un lugar donde todo es posible, quien todavía se pregunta si el sueño de nuestros fundadores sigue vivo, quien todavía cuestiona la fuerza de nuestra democracia, esta noche es su respuesta. Somos y siempre seremos los Estados Unidos de América. La verdad que escuchar este tipo de proclamas, aun cuando me pueda decir, que es inocente por mi parte o desmedidamente entusiasta, a mí me genera una sana envidia y ya me gustaría que pudieran ser replicadas por nuestros líderes sin que sonaran a chistes de WhatsApp. En definitiva, la German Marshall cumplió con su objetivo. Su objetivo era convencer, encandilar a un grupo de europeos de las bondades de Norteamérica. Evidentemente, decía, soy consciente de estas muchas objeciones que puedan también formularse al sistema norteamericano, pero ojalá pudiéramos aquí en Europa y en España reivindicar con esa fuerza y ese orgullo como el que les acabo de reproducir nuestros propios valores y esa fe en sí mismos que para John Gunther, es la piedra angular en lo individual y en lo colectivo. Muchas gracias de verdad y ojalá pues, este modestísimo trabajo sirva, aunque solo sea para generar un chute de confianza en nosotros y sobre todo en nuestro país, ¿no? Pues me temo que muchas veces la pérdida de confianza o la no creencia acaba haciendo fracasar el sistema. Y por otro lado, pues también para vencer el escepticismo. Conforme estaba la presentación, un compañero, cuando lea algunos de los compañeros del Consejo sabrán a quién me refiero, me ponía este mensaje. Lamentaba no poder venir y me decía, es una fatalidad para mí porque quizás hubieras podido menoscabar ese absoluto escepticismo y especialmente frente al mundo yanqui que tengo. Ya sabes que sigo creyendo a pies juntillas aquel criterio que me inculcó mi profesor de lógica en letras, Leopoldo Eulogios Palacio, que decía que la gran aportación del mundo anglosajón a la historia del pensamiento era la letrina de agua corriente. Eso es lo único. Bueno, yo espero que con este libro la aportación del mundo anglosajón sea mucho más que esto. Muchísimas gracias y arriba tenemos una Coca-Cola americana y una tortilla española. Muchas gracias, Jesús. Tenemos tiempo para que aquellos que hayan quedado insatisfechos con las brillantes explicaciones que entre todos hemos conseguido reunir puedan limpiar sus dudas, plantearnos algunos problemas o pedirla que la segunda edición salga ya la próxima semana. Por corporativismo, Chencho Arias tiene la palabra. Muchas gracias. Muy satisfecho de las explicaciones, he comprado yo un ejemplar y después de lo que ha dicho el excelentísimo señor Miguel Herrero de Miñón, está a punto de comprar otro, porque me he acordado de que hoy es el día que sube otra vez la luz y después que Podemos anuncia implacablemente que los impuestos van a subir y yo soy jubilado, entonces me estoy conteniendo para el segundo. Pero quería hacer una aclaración sobre lo que ha dicho Miguel Herrero de Miñón sobre las recensiones y el eco de las presentaciones del libro. Hay dos seres racionales que nunca irán a una presentación de un libro en España actual. Uno son los periodistas. Nunca verás un periodista en una presentación de un libro. Algunos periodistas son capaces de estar 6 días hurgando en la tesis o en la pseudotesis o en la plagiotesis y sacando notas pertinentes, pero ir al acto en el que se presenta un libro, para nada. Y el segundo animal racional que no deberá ser una presentación de un libro, es un joven. Un joven, una persona menor de 24 años. Una persona menor de 24 años puede haber 2 jóvenes. El otro día yo estaba en Granada presentando mi libro, con un título llamativo además, en un colegio mayor. Había 112 personas, solo había a gente del inserso y parecida. Entonces, en un colegio mayor. Entonces dije, bueno, quisiera ver si hay alguien
menor de 25 años, menor de 35 años, dije, porque quiero regalar un libro. En 112 personas había 3 que tenían, y no eran de ese colegio mayor. Por lo tanto, de verdad, no verás en tu vida en el país. Un periodista puede entrevistarte el día anterior por teléfono a las 12 de la noche y sacarte 12 preguntas que a lo mejor hasta las publica. Pero venir a la presentación a ver lo que dice el autor, por amor de Dios, si él es periodista, es que ni de coña. Y por último, para terminar, como el libro es bastante ameno, pero si quieres hacerlo aún más ameno, y dado que has evocado la famosa frase de Kennedy, la próxima vez puedes recoger la frase inmortal de Zapatero, cuando haciendo pinito a la Kennedy le dijo a los españoles, y cuando lo oyó el tendero de Murcia o el conductor de autobús de Oviedo o el que cobra los impuestos en el municipio de Barcelona, se quedaron ávidos, porque dijo a los españoles: no pienses lo que Obama puede hacer por ti, piensa lo que tú puedes hacer por Obama. Ahí, con un par. Una frase inmortal, es de las mejores suyas y las tiene muy buenas, Gracias.